¿Cómo se desarrolla tu inconsciente? ¿Es posible modificarlo y llevarlo más allá? ¡Comenzamos! Y el libro que desmenuzo hoy es El cerebro inconsciente, de Marcos Quevedo Díaz. Bueno, forma parte de la colección de Neurociencia y Psicología de la colección de Salvat. Y sí que es cierto que el libro es muy técnico y lo que he tratado de hacer en este y el siguiente vídeo es ponerlo todo mucho más sencillo para que todo el mundo pueda entenderlo y podamos aprender un poco más sobre neurociencia y psicología. El cerebro inconsciente procesa la mayor parte de la información que tenemos en nuestro entorno y todo eso lo traduce a ideas y pensamientos que luego regulan nuestra conducta. Y el motivo de por qué tenemos ese cerebro inconsciente no es otro que el de que nos active ciertos estímulos como son la sed, el hambre, el deseo sexual, este último vinculado a perpetuar la especie. Bueno, pues antes de empezar con esto hay que entender lo que es la mielinización, que es un proceso en el que las neuronas, lo que son las conexiones de las neuronas, se van recubriendo con una vaina, ¿vale? Esto lo que impide es que haya como cortocircuitos, ¿no? Entre neuronas. Las neuronas empiezan a mielinizar en torno a la semana 38 y 40 del embarazo, aunque también es cierto que hay casos en los que han comenzado la mielinización o comienzan a partir del primer mes o del segundo mes de nacimiento. Pero este proceso se expande hasta los 25 y 30 años. Claro, que eso da explicación a que en esa horquilla de edad es cuando nosotros podemos pararnos más a pensar y decir, vale, ¿en qué tipo de persona quiero convertirme? ¿Quién voy a llegar a ser? Y la última región en mielinizarse es la corteza prefrontal, que es la que se encarga de planear a largo plazo y de emitir juicios de valor. Claro, esto puede explicar el por qué en la edad del pavo, los adolescentes que tienen su cerebro completamente formado, aún les falta el desarrollar por completo la corteza prefrontal. Y claro, eso pues puede explicar el por qué se arriesgan tanto, por qué son capaces de confrontar a quien no piense como ellos. Digamos que están a merced de sus instintos más básicos. Su cerebro inconsciente los gobierna. El cerebro adulto joven se sitúa entre el término de la adolescencia y más o menos los 40 años. En este momento, las capacidades cognitivas están en su pico más alto. Claro, esto nos permite el poder analizar y nutrirnos de todas las experiencias que estamos viviendo en esa etapa y poder cuestionarlas y tratar de cambiarlas si tenemos la capacidad físico y mental suficiente para poder hacerlo. Lamentablemente, tras los más o menos 30 años, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, empieza a deteriorarse y poco a poco, muy silenciosamente y con el tiempo, da lugar a situaciones muy dramáticas. Entre los 40 y los 60 años, nuestro inconsciente se alimenta de todas las experiencias que hemos tenido y de todos los errores que hemos cometido en la etapa anterior. En la vejez, a partir de los 60 años, la conciencia se alimenta de todas las experiencias pasadas. De ahí que sea una etapa en la que se dice mucho la frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor, sin necesidad de que lo fuera. Claro, esto podemos verlo, podemos bajarlo a tierra, de manera que si tienes abuelos o padres mayores, verás que tienen ciertas dificultades para entender los móviles, ¿vale? Porque su cerebro ya no está preparado para asimilar todo el mundo, todo el entorno que les rodea. Y a esta etapa le acompaña también la aparición de algunas deficiencias, como la disminución de la fluidez, el razonamiento, la velocidad mental.
la pérdida de memoria, sin que necesariamente esto esté vinculado a una enfermedad concreta. Yo aquí quiero hacer una reflexión, y es que cuando nos pase algo así, cuando nuestros mayores nos pidan ayuda para entender el WhatsApp o el móvil, la cámara o todo este tipo de cosas, o el mismo internet, porque ahora tengo conexión y ahora no, es que tienes que estar cerca de este aparatito que hay aquí, que es el router. Yo lo que sí que pediría que se reflexionara sobre esto, y es que un día nosotros vamos a ser mayores y habrá cambios y habrá nueva tecnología, cosas que ahora mismo quizá ni siquiera podamos imaginar. Vamos a ser comprensivos, vamos a armarnos de paciencia y vamos a explicarle a nuestros mayores cómo funciona lo de ahora, porque en el futuro es muy probable que nosotros necesitemos de esa paciencia y de esa explicación de los demás. ¿Y se puede retrasar la aparición de estos síntomas de la degradación mental? La respuesta es sí, pero tienes que comenzar hoy mismo, porque la única manera de hacerlo es mejorando tus hábitos higiénicos, mejorando tu nutrición, haciendo ejercicio de manera diaria o casi diaria. Lo ideal es diario, pero yo entiendo que estamos tan ocupados que a veces no nos queda tiempo. Pues ese tiempo lo vamos a echar en falta en el futuro. Y sin lugar a dudas, coger el hábito de leer. ¿Por qué? Porque leer supone el mejor entrenamiento mental. Y deberías de tener el hábito de leer como mínimo 3, 4 páginas al día de un libro, del que sea. Así que hoy es el día perfecto para que comiences a cambiar tus hábitos. Otra de las curiosidades que nos causa el inconsciente es si realmente la publicidad subliminal nos afecta. Y la verdad, y para tranquilidad de todos, la respuesta es no. La publicidad subliminal no nos afecta para nada. De hecho, está el curioso caso este en el que el cine pusieron carteles cada ciertos fotogramas, ponían un cartel que decía coma palomitas, beba Coca-Cola, y no sé si llegaban a incluir una imagen de la Coca-Cola. Pues aunque las encuestas que hicieron a los comercios de alrededor dijeron que sí, que aumentó el consumo de la Coca-Cola, en realidad no está probado. ¿Por qué? Porque no existen datos. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer un experimento en el que no recoja datos? Por lo tanto, bueno, no solo por eso, sino por las pruebas que se han hecho, por los estudios científicos que se han realizado, la publicidad subliminal no tiene ningún efecto en nosotros. Y cambiamos de tema. ¿Están relacionados las emociones y la inconsciencia? Bueno, pues como ya hablamos en el vídeo anterior, el cerebro responde mucho mejor a los estímulos que están cargados con alguna emoción, de manera que nos es más fácil tener recuerdos de eventos que están vinculados a emociones, ya sean positivas o negativas, como ese primer beso o aquella vez que estuviste en peligro a punto de morir. Y el procesamiento emocional también nos ayuda para elegir nuestro compañero de vida. Y en estos casos, cuando estás con alguien y hace que estés nervioso o nerviosa y sientas eso, es que quizá tú no lo sabes, pero biológicamente tu inconsciente ha detectado que la otra persona es compatible contigo para la variación y el perpetuar la especie. Y entramos ya en la recta final del vídeo de hoy. La pregunta es, ¿podemos modificar nuestro inconsciente? Sí, la respuesta es claramente sí, lo podemos hacer mediante fármacos, drogas, meditación y mediante estímulos de dispositivos electrónicos que actúan directamente a nuestro cerebro. Y los fármacos más comunes son los anestésicos. Los hay flojos y los hay más fuertes, y estos fuertes lo que pueden producir es que incluso nos quitan la capacidad de respirar. Y luego también hay otros fármacos que nos encantan, que afectan a nuestro inconsciente.
que son los psicofármacos, que su labor es mantenernos en un estado de alerta, es despertarnos, es que podamos mantener la concentración en lo que está ocurriendo. Y sí, es la cafeína. ¿Qué pasa con el café? Cuando nos tomamos el primer café, tarda menos de 10 minutos en hacernos efecto, y el estado de alerta alcanza su pico más alto a los 30 minutos. Y luego tenemos las drogas alucinógenas, como el LSD, que, bueno, según nos habla el cerebro inconsciente, el libro, estas provocan verdaderas modificaciones de nuestro inconsciente, de manera que podemos tener experiencias sinestésicas. Para quien no esté muy familiarizado con la sinestesia, son aquellas que te permite oír los colores, ver la música, y es que según nos cuenta el libro El cerebro inconsciente, gracias al descubrimiento del LSD se ha podido desarrollar la neurociencia, y con ello ciertos fármacos que pueden influir en la modificación de conductas e incluso de la depresión. Así que a día de hoy es imposible imaginar cómo sería la neurociencia y la psiquiatría actual sin haber descubierto el LSD. Y ahora llegamos a una de las partes que más me gustan, la meditación. Y es que se puede modificar el inconsciente mediante la misma. Se han hecho estudios a maestros y a practicantes de yoga, de zen y de otro tipo de meditaciones, en el cual llegan a relajar voluntariamente el inconsciente, de manera que causa como una especie de reinicio. Pero esto no es malo, esto realmente es muy positivo. De hecho, esto explica por qué esa sensación de bienestar cuando terminas una buena sesión de meditación, que es casi místico. Y ya entrando ahora sí en la recta final, tenemos lo que es la modificación del inconsciente mediante dispositivos externos que afectan directamente al cerebro. Y es que estos se están aplicando a pacientes, o sea, siempre a largo plazo, ¿vale? Esto se trabaja a largo plazo y se está aplicando a pacientes de neuropsiquiatría que consiguen reducir, pues, temblores del Parkinson, algo que me sorprendió mucho, se disminuye, incluso eliminan la depresión profunda, que esto es muy interesante. Y luego también pueden modificar conductas como, conductas compulsivas, como puede ser el síndrome de Tourette, que es que las personas no pueden evitar gritar o decir palabras malsonantes. Y también se está utilizando para lo que son los casos de epilepsia, ¿vale? Hay ciertas epilepsias que resisten a los fármacos, a los medicamentos, y entonces pues se puede recurrir a este tipo de tratamiento. Pero como hemos dicho, estos tratamientos son siempre a largo plazo, e incluso continúan las investigaciones para desarrollar dispositivos que puedan tratar dispositivos o estímulos electrónicos que puedan tratar los trastornos alimenticios, como es la anorexia y la bulimia, o incluso el estrés postraumático, borrando solo ciertos recuerdos que te lo producen. Y lejos de quedar aquí, además se están desarrollando ciertos dispositivos para introducirlos en el cuerpo y mejorar lo que viene siendo nuestra capacidad inconsciente y consciente, porque de lo que tratan de buscar este tipo de dispositivos es, como comentábamos antes, llegar a que el ser humano pueda experimentar, sin necesidad de drogas alucinógenas, lo que es la sinestesia, o un montón de cosas que a día de hoy ni siquiera imaginamos y que probablemente dentro de unos años nos sorprendan, convirtiéndonos casi en cyborgs. Y esto puede sonar muy a ciencia ficción, pero es más real de lo que te piensas. Bueno, y ya hasta aquí el vídeo de hoy, porque la verdad que se nos está quedando muy largo, y aún así hemos dejado en el tintero, que lo pondré en el siguiente vídeo, el cómo afecta la inconsciencia en los sueños, ¿vale? Un tema súper interesante.
Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo si crees que le puede servir a alguien, y si lo estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y para quedarnos con algo de hoy, te diré que leas todo lo que puedas, porque es el entrenamiento perfecto para tu cerebro.